Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, dímelo en los comentarios. Hoy te quiero hablar sobre tres gemas. Tres gemas que para mí son el top para PvP. O sea, son gemas que yo no me quito, que te recomiendo que siempre uses y tienen bastante versatilidad. Por eso creo que deberías ver el video hasta el final para que escuches todos los consejos que realmente, oye, te van a aportar. Lo digo en serio. Entonces, te voy a hablar de la primera gema. La primera gema es Fragmento de Fuego Estelar. De antemano te adelanto, las tres gemas son de 5 estrellas. Y además te voy a agregar una al final que es también de 5 estrellas. O sea, voy a hablarte de 4, no de 3. Entonces, Fragmento de Fuego Estelar. Su primer efecto lo que hace es que cuando infliges daño tienes un 30% de probabilidad de hacer llover meteoritos que hacen retroceder a los enemigos en un área. Lo que inflige un 200% de daño base más 2026 en total. Y no puede ocurrir cada 20 segundos. Te adelanto, este efecto de hacer retroceder es un empujón. Los empujones tienen la capacidad de hacer que los ataques que esté tratando de lanzar el enemigo en ese momento se anulen, entren en tiempo de refrescamiento. Básicamente le estás anulando que ataque. Es como que ya le anulas, o sea, no puede atacar. Si iba a tirarte una habilidad, ya se entra en tiempo de refrescamiento y no la puede usar. O sea, la anulas. Por lo cual es muy bueno. Y el daño que hace la gema en general es bastante alto para hacer una gema, que normalmente las gemas no hacen tanto daño. Pues sí, el daño de impacto que tiene es bastante daño. Y sí, se nerfea en PvP a 2/3 de su efecto. Todas las gemas tienen esa desventaja, pero el efecto del empujón te puede dar bastante tiempo. Es tiempo en el que el oponente no está haciendo nada, que si bien no dura más de un segundo, o sea, dura muy poco tiempo, es tiempo en el que le estás robando también una habilidad que está lanzando porque se la estás cancelando. Y además es tiempo que no estás recibiendo daño, por lo menos de ese jugador, o sea, esos enemigos a los que impactó los meteoritos. Así que es una gema que tienes que tener sí o sí. El segundo efecto lo que hace es que los meteoritos también abrazan el suelo, lo que quema a los enemigos en el área e inflige 10% de daño de base cada segundo. Esto es un extra, no nos aporta absolutamente nada a la esencia de la gema en sí para PvP, pero bueno, ahí está. Si la quieres mejorar, tenerla como gema principal, ahí está. La segunda gema de la que te voy a hablar es Fauces de las Profundidades. Fauces de las Profundidades lo que va a hacer es que al infligir daño, invocas un remolino hacia la ubicación del enemigo que atrae enemigos al centro. Después de 2 segundos, un gigantesco monstruo marino emerge del remolino e inflige 140% de daño de base y 1701 de daño a todos los enemigos cercanos. Y además los lanza por los aires. Es un efecto muy parecido al de Fragmento de Fuego Estelar. Excepto porque empieza siendo un remolino que va a atraer a todos los enemigos al centro. Luego los vas a unir, así que te puede servir para distintas habilidades en área. Luego va a salir ese monstruo gigantesco, les va a hacer daño y les va a hacer un empujón, pero hacia arriba. Este tipo de empujón, knockback, es como se le dice en inglés, igual. Este efecto también cancela habilidades que te estén lanzando en ese momento. Si alguien estaba cliqueando una habilidad, se la va a cancelar. Algunas, otras no son cancelables, pero bueno, algunas sí son cancelables y se la vas a negar. Y no lo va a poder usar. Además es un tiempo donde le puedes hacer más daño porque el enemigo está indefenso. Y es un tiempo que donde estás reduciendo daño porque él no te está haciendo daño en ese tiempo. Así que es un efecto muy bueno. Además hace bastante daño. Solo en nivel 1 hace muchísimo daño, aunque esté nerfeado el daño en PvP. El segundo efecto es que el monstruo marino también destruye la armadura enemiga durante 6 segundos, lo que incrementa el daño que recibe de ti un 6%. Si quieres ya subir la gema como principal y tener el segundo efecto, recuerda que con el set de mochila del Barón Voraz, si mal no recuerdo, puedes aumentar los efectos dañinos y este efecto de 6 segundos va a durarle incluso hasta 8 segundos. Pero recuerda que el incremento del daño que recibe, que es un 6%, sí se va a ver nerfeado. O sea, de 6% si lo tienes en rango 10, que ya sé que es muy difícil subirlo, lo puedes tener 18% de reducción de la armadura esa para aumentar su daño, pero ese efecto va a estar nerfeado en PvP. Así que de todas maneras su primer efecto es el que te recomiendo muchísimo. Y ya al final te voy a hacer un resumen, no te preocupes. La tercera gema de la que te quiero hablar es Sangre Maliciosa. Sangre Maliciosa es una gema que, si bien las dos anteriores te decía que debías tener, esta la tienes que tener por 2. ¿Por qué? Porque recibir daño cuando tienes menos del 50% de salud va a provocar que Sangre Maliciosa aumente durante 4 segundos el daño que haces en un 4%. Hasta aquí es malísima, es malísima. Pero te va a hacer invulnerable. La traducción en español de latino está mal. Si lo has leído así, esto no es lo que hace. Si lo pasas a español de España te vas a dar cuenta de que dice invulnerable, y si lo pones en inglés y sabes inglés, te va a decir efectivamente que te va a hacer immune.
Lo que hace que aquí pues, gente que la haya leído no se haya llevado bien el efecto, pero básicamente después que tú bajas un 50% de la vida se te va a activar este escudo que te hace invulnerable a los ataques principales. Todo el mundo usa ataque principal y se refiere por supuesto a los ataques principales de otros jugadores. Es la única gema que menciona a jugadores en su texto, por lo que es una gema PvP netamente. Y yo te la recomiendo muchísimo porque Cazador de Demonios, por ejemplo, hace muchísimo ataque primario y en ese momento específico tú lo puedes reventar y él no te va a hacer absolutamente nada, no tienes herramientas, lo dejas de manos atadas. Creo que es una gema que todo el mundo que va a hacer PvP tiene que tener. Por supuesto es de 5 estrellas, una gema top. Por supuesto, ya, esto es que no lo puedes activar cada 20 segundos. Y el segundo efecto, cuando se activa Sangre Maliciosa, obtienes un escudo de absorción equivalente a un 40% de tu daño de base. Como te puedes dar cuenta, los segundos efectos de todas estas gemas no son tan importantes. Y esto es lo que hace que estas gemas, aunque sea aunque sea un poco incoherente, que el segundo efecto no sea tan bueno es lo que hace que estas gemas sean tan buenas para PvP. Sí, ¿por qué son buenas para PvP? Porque las puedes usar como gemas auxiliares. Estas 3 gemas con su primer efecto son tan buenas que no importa la gema de 5 estrellas que tú tengas, tú sustitúyela por una de estas, que esta con su primer efecto en nivel 1, vas a preservar la resonancia evidentemente cuando la pones como auxiliar, en nivel 1 ya es mejor para PvP. Porque te van a dar empujones, con los empujones vas a cancelar habilidades enemigas, te va a dar tiempo para hacerle más daño, te va a dar tiempo para no recibir tanto daño. Esta gema con su primer efecto va a hacer que seas inmune. Recuerda que este tipo de efecto de aumentar la inmunidad puedes alargarlo con un efecto con el set de Vitus, que te va a hacer que te dure un poco más la inmunidad. Es decir, para mí son las mejores en PvP porque son las 3 gemas que tú puedes poner como auxiliar en nivel 1 y ya tienen el efecto que quieres a niveles que ninguna otra gema te puede dar. Son las gemas más importantes. Espero que sigas los consejos que estoy dando porque realmente es como yo lo estoy haciendo. Lo vengo haciendo hace tiempo, oye, y me ha dado muy buenos resultados. Y al final yo lo que quiero es que a ti te vaya tan bien que no tengas ni que gastar dinero en esto. Y por supuesto, la cuarta gema que te voy a mencionar es una mención especial para Jade Ensangrentado. Sí, Jade Ensangrentado es una de estas gemas que no te puede faltar en la rotación, pero cumple con las características que pocas gemas tienen, como las anteriores. Su primer efecto te da el efecto más importante. Aumenta tu velocidad de movimiento un 10%. Esta gema cuando la vas mejorando no aumenta este valor nunca. Este efecto es plano, siempre te va a dar 10% de velocidad de movimiento aumentada y es súper importante para PvP y también para ganar comodidad en el juego como tal. Como gema incluso auxiliar es de las mejores, o sea, sobre todo para PvP, pero incluso esta para PvE te va genial porque a ti lo que te interesa es moverte un poco más rápido por el campo, ¿no? Y hacer las cosas que quieras hacer pues con más velocidad. Así que estas 4 gemas que te estoy diciendo, que por cierto, el Jade Ensangrentado tengo un video en el canal donde te la analizo un poco más en profundidad, puedes ir a verlo y darle un poco de cariño al canal. Pues estas 4 gemas en general son gemas que te recomiendo que siempre tengas en PvP, sin importar las que te he dicho antes, o sea, te he analizado otras gemas que son muy buenas, pero en situaciones específicas, para cosas muy específicas, pero ya cuando estás en un nivel alto, oye, estas 4 gemas son las mejores, para mí, PvP, las mejores. Ya, poco más que agregar. Disculpa si me enredé demasiado para explicártela y si te dije demasiadas cosas. Intento que le des también el valor que yo les doy, pero bueno, suscríbete al canal por favor si te aportan los videos, que no sé por qué no te has suscrito si ya has llegado hasta aquí. Y recuerda darle me gusta al video si coincides conmigo, si no coincides conmigo pero igual te deja razonando, oye, déjame me gusta que bueno, al final te estoy aportando algo. Y déjame un comentario si tienes algo que agregar, alguna otra gema que creas y yo abajo en los comentarios te voy a responder porque no creo, o porque sí, o por si tienes razón, o si lo que sea, te voy a comentar. Ya, es todo.